Col tosto fito, nel 2016 facremos as grandes. Alderiques d'Asturias. Na madrugada del domingo, 147 fuegos llegaron a estar activos en Asturias. Y é la maior catástrofe sucedida na nosa comunidade dende as inundaciones de 2010. Les llames arrasaron montes y viviendas en el occidente, una de las zonas más afectadas. Na cordillera y en el oriente asturiano también hubo quemes, todos ellos en sin causar mancaos. Los labores de extinción trabajaron cerca de 230 efectivos de bomberos de Asturias y cooperativas forestales, a los que se sumaron un centenar de miembros de la Unidad Militar de Emergencia para sofocar unos fuegos que obligaron a cortar la A8, la autovía que se une a Asturias con Galicia. Calcúlase que en la zona del Franco fueron chamuscaes 3.500 hectáreas, en el que ya está considerado como la peor quema de las últimas décadas. La Guardia Civil ya abrió una investigación para determinar las causas de estos quemes que de suru fueron provocados. Los últimos datos con los que contamos en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en relación a esta situación de incendios intensos en el fin de semana son que en estos momentos tenemos 11 incendios forestales activos en el Principado de Asturias, de los cuales 4 están controlados. Ninguno de ellos reviste una especial gravedad. Por concejos y localidades hablamos de Boal, concretamente en Blañalibrel, en Candamo, Las Albanosas. Si bien este es uno de los 4 incendios que están controlados, en Grado en Baselgas, Langreo, Borias, Parres, La Roza. En Proaza tenemos 2 focos en Villamejín y en Serandi, Tapia de Casariego, La Veguiña. En Teberga, en Viguidel, que también está controlado. En Villaviciosa tenemos controlado el que se está produciendo en Rales. En Villallón también tenemos controlado el que lleva activo todo el fin de semana en Parlero. Y por último, en Yernes y Tameza tenemos un incendio en Yernes. De momento, y precisamente en previsión de esta situación, seguimos manteniendo el Infopa en situación 2, de momento hasta el próximo 25 de diciembre. No sabemos si las condiciones son mejores y que efectivamente estos incendios que tenemos ahora mismo activos se acaban por controlar definitivamente, entonces ya no habría necesidad de mantener una situación 2 de emergencia, bajaríamos a otras situaciones o incluso sería desaparecer. Avisar a la población que, no obstante, el peligro sigue estando presente porque está previsto que para hasta el próximo 25 de diciembre pues la vegetación continuará seca, habrá rachas de viento que pueden facilitar la propagación de los incendios, con lo cual pues ganaderos y otro personal que esté en el monte que se abstengan de realizar quemas que, aunque inicialmente puedan parecer que están controladas, solamente un cambio repentino del viento puede ocasionar importantes daños y sobre todo tener que activar nuevamente los planes de emergencia. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, nel que vas a topar les mellores ofiertes y los mellores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería, acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, nel centro comercial Caudalia en Mieres. Eroski contigo. Viajes Macondo lleva una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85.